Les voy a enseñar a cómo crear tablas con la sentencia de SQL Developer en el programa de Oracle. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva conexión. Aquí también lo que vamos a crear es nuestra base de datos. Le damos clic en este como signo de más y aquí nos va a salir para crear una nueva conexión. Y yo ya creé mi conexión y la cual la llamé BD3, es decir, mi base de datos, en el cual aquí se crearon tablas, vistas, índices, paquetes, etc. Al darle clic en tablas, se me crearon más tablas con varios atributos, con varias variables. Ya, entonces también al crear mi base de datos, también se me abrió una hoja de trabajo, en el cual aquí voy a poder trabajar en el SQL. Ya, para poder yo llamar a todas las tablas que tengo a mi parte izquierda, lo que voy a utilizar aquí es el select. El select from all tables. Es decir, seleccionar todas las tablas. Y le doy a ejecutar. Ya, tenemos que esperar un ratito a que se cargue. Ya, como podemos ver aquí en el resultado de la consulta, aquí se ejecutaron correctamente todas las tablas. Ya, ahora lo que yo voy a hacer es crear una nueva tabla. Entonces, en lo cual yo voy a utilizar create table. Entonces voy a poner, aquí puedo poner cualquier nombre. Entonces, por ejemplo, voy a poner amigo. Mi tabla se va a llamar amigo. Aquí también tengo que agregar los atributos. ¿Ya? Aquí también voy a utilizar un tipo de dato. Este tipo de dato me va a ayudar a poder guardar. Entonces va a ser el varchar, que va a tener un tipo de tamaño 20. Aquí también voy a crear una tabla apellido, que igual va a ser con un tipo de dato varchar 2, igual de un tamaño de 20. Aquí también voy a crear otra tabla que se va a llamar teléfono y con un tipo de dato con un tamaño de 20. Y por último voy a crear otra tabla que se va a llamar dirección. Ya. Veo que está escrito correctamente y le doy a ejecutar. Como podemos ver aquí en nuestra salida del script nos sale que nuestra tabla amigo ha sido creado correctamente. Y ahora entonces lo que yo quiero ver es la descripción de esta tabla. Entonces voy a utilizar descript y el nombre de mi tabla, que es amigo. Y le doy a ejecutar. Ya, como podemos ver aquí está nuestra tabla con su descripción, en el cual pusimos nosotros como atributos el nombre, apellido, teléfono, dirección. Aquí utilizamos el tipo de dato varchar 2 que nos ayuda a poder guardar y aquí con un tamaño de 20. Ahora voy a seleccionar la tabla para que se pueda ver que se esté realizando correctamente. Entonces sería select from el nombre de mi tabla y le doy a ejecutar. Ya, como podemos ver aquí, nuestra tabla se está creando. Ya se han creado los atributos, el nombre, apellido, teléfono y dirección. Continuando con los temas del grupo 2 de base de datos 2, lo que vamos a hacer ahora, bueno, como seguimos trabajando con Oracle SQL Developer, lo que vamos a continuar, vamos a explicar un poquito cómo se genera una tabla y vamos a ver los tipos de datos que se pueden ingresar. Vamos a ver también cómo crear nuestras claves primarias para los campos que deseemos y vamos a ver cómo se crean las relaciones entre las tablas. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla y como se puede observar en la parte izquierda tenemos esta pestañita de aquí que nos dice tablas filtrado. Y bueno, hasta aquí tenemos, gracias a la conexión que por defecto ya se crea al descargar el Oracle.
Lo que vamos a hacer es darle clic derecho, vamos a dar en nueva tabla. Se nos despliega esta pestaña de aquí, es en donde nos pide nombrar a nuestra tabla. Vamos a nombrar a nuestra tabla, en este ejemplo vamos a ponerle clientes, nuestra tabla clientes. Vemos que en las columnas PK, nombre, tipo de dato, tamaño no nulo, valor por defecto y comentario. PK a lo que se refiere es la primary key, la clave primaria. Y bueno, esto por consiguiente ya vamos a ver cómo se activa en cada tabla esta clave primaria. Lo primero que vamos a hacer es nombrar nuestro primer campo. Vamos a ponerle que nuestro primer campo se va a llamar código cliente. Va a ser un tipo de dato, bueno, aquí podemos observar los tipos de datos que nos permite ingresar. Tenemos bachar2, que es un tipo de dato de carácter. Tenemos number, numérico, tenemos también date, tenemos integer, tenemos decimales, entre otros. En este caso, mi código cliente yo le voy a dejar en numérico y le voy a poner que tengo un tamaño de 10. Le voy a activar esta pestañita de aquí, no nulo, y listo. Voy a crear mi siguiente campo. Mi siguiente campo se va a denominar nombre. Es un tipo de dato, le voy a dejar en varchar2 con un tamaño de 20 y le voy a activar. Voy a crear mi campo 3. Voy a crear fecha de nacimiento. Aquí le voy a poner que es un tipo de dato date, de fecha, y la activo. Bien, ahora listo, le voy a dejar con estos 3 campos para no hacerlo tan largo. Y lo que vamos a hacer ahorita es especificar cuál va a ser, qué campo va a ser mi clave primaria. En este caso, yo lo que voy a hacer es dirigirme a la fila en donde se encuentra código cliente, debajo de PK, y le voy a dar clic. Al dar clic, automáticamente ya se me, se me despliega, se me aparece este símbolo que me demuestra que ya está creada mi primary key. Con esto ya está especificado que mi clave primaria va a ser el código de cliente en esta tabla de clientes. Listo, y finalmente le voy a dar en aceptar. Como podemos observar en la parte izquierda ya se me aparece clientes. Y aquí ya puedo observar que ya tengo creada mi tabla de clientes con cada campo. Ahora voy a crear otra nueva tabla para poder hacer mi relación. Esa tabla se va a denominar pedidos. El primer campo lo voy a denominar código pedidos. Va a ser un tipo de dato numérico con un tamaño de 10. Y listo. Vamos con nuestro segundo campo. Va a ser la fecha de pedido. Fecha pedido. El tipo de dato en este caso sería date y la activamos. Finalmente vamos a poner nuestro último campo. El último campo se va a denominar el código cliente y este campo es el que nos va a permitir crear nuestra relación con la tabla de clientes. Y es muy importante mencionar que el tipo de datos tiene que ser el mismo que se haya seleccionado en la tabla de clientes. En este caso seleccionamos que va a ser numérico y que va a tener un tamaño de 10. Bueno, ahora vamos a ver, vamos a indicar cuál va a ser nuestra clave primaria en la tabla de pedidos y vamos a seleccionar que la tabla, que el campo código pedidos va a ser nuestra clave primaria. Listo, finalmente damos a aceptar y ya tendríamos nuestras dos tablitas. Listo, ahora para crear mi relación, lo que yo necesito es dirigirme a la tabla en donde
el, el, el campo que me va a permitir la relación y la tabla que contiene el campo que me permite la relación entre estas dos tablas es la tabla de pedidos. Como podemos observar, aquí el campo que me permite la relación es el código del cliente. Listo, y ya nos ubicamos en la tabla de pedidos. Lo que vamos a dar es clic derecho, le ponemos editar, nos vamos en la parte izquierda, nos vamos a restricciones. En la parte derecha, en la parte de la cruz verde, vamos a desplegar y le damos clic en nueva clave ajena a restricción. Listo. Vamos a ver en esta partecita de acá abajo, restricción de referencia. Tenemos el esquema que existe, la tabla, que vamos a seleccionar la tabla con la cual se va a relacionar, en este caso sería clientes, y en restricción desplegamos y damos clic en clientes PK. Listo, ahora en la parte derecha, en asociaciones, podemos ver que en la columna local está nuestro código cliente y en la columna de referencia nuestro código cliente, que son los campos que nos van a permitir relacionar nuestras dos tablas. Por último, le damos en aceptar y ya estaría creada nuestra relación. Hola compañeros, continuamos con el Oracle SQL Developer. En este caso, lo que vamos a continuar es una pequeña introducción de consultas o utilizar el query y cómo poder importar y usar las tablas. ¿Sí? Para ello necesitamos abrir nuestra base de datos. Listo. En este caso, nosotros vamos a ingresar a nuestra base de datos. Por ejemplo, el 2 ya está abierto y lo que vamos a hacer es, en todas esas carpetas que tenemos, nos vamos a donde la que dice tablas. Vamos a poner nueva tabla y aquí nos dice el nombre que nosotros queremos ponerle. Por ejemplo, voy a poner base de datos archivo 1, 01. 01. Listo. En estos campos que tenemos acá vamos a introducir todos los campos, de la redundancia que tenemos en nuestra tabla. Para ello nosotros vamos a seleccionar uno. En este caso, un archivo. Por ejemplo, en este caso voy a tomar Pelican Mod. Listo. En este caso lo que tenemos que hacer es colocar la descripción de los campos, o más bien el campo netamente, cliente, fecha de facturación y demás, con minúsculas y sin espacios, ya que el SQL Developer puede tener algunos fallos y por ende no pueda cargarse satisfactoriamente la tabla. En este caso, lo que nosotros vamos a continuar es, primero, guardar el archivo delimitado por comas, le damos guardar y nuestro archivo estaría guardado. Como segundo paso, tenemos que en esta pestañita, para crear los campos, tenemos que ir seleccionando. Por ejemplo, tenemos cliente. Cliente es un tipo de variable numérico y podemos seguir. Por ejemplo, la segunda es fecha de facturación sin tildes. También es date. Seguimos. Es esto continuar, ¿no? Cliente 2. Por ejemplo, ese es texto. Tenemos este nvarchar 2 significa caracteres y por ende texto. Tenemos tenemos el code, pero esta es la manera no tan fácil, pero más estándar que tenemos para crear una tabla. Y finalmente tenemos quedar. Y tenemos aquí number. Y listo. Lo que tenemos que hacer si queremos tener una clave principal, lo que tenemos de aquí, PK, principal key, podemos seleccionarlo o deseleccionarlo. Por ejemplo, para mí puede ser que cliente
tenga la clave primaria. Recordemos que la clave primaria es el dato o es la clave, contraseña o demás, que no se va a repetir en esa tabla. Es decir, que por ejemplo, si tenemos una cédula, nosotros el dato o la clave primaria va a ser nuestro número de cédula. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta el nombre de la persona, es posible que otra cédula, un poco probable, pero que exista el mismo nombre y nuestros mismos apellidos. Entonces no se pueda crear con o existan fallos. Entonces, continuamos, ponemos aceptar y vamos a ver si es que se creó. Entonces aquí tenemos base de datos, archivo 1 y vemos que ya se creó. Ya se creó. Aquí, como les comentaba, también podemos crearlo con código. Podemos ir viendo en estas pestañitas, se está ejecutando. Aquí, por ejemplo, vemos el código SQL, creado, tabla, sistema, archivo y demás. Esta es la segunda forma de crear en código, pero lo que nosotros hemos hecho es crear directamente desde las propiedades. Por ejemplo, editamos y aquí tenemos en la editación de las propiedades de la tabla. Listo, entonces continuamos con la importación. Vamos a importar datos, archivo local, vamos a examinar. Por ejemplo, aquí tenemos dos formatos. El que le hemos modificado en el CSV, vamos a abrir y después vamos viendo las opciones. Por ejemplo, aquí tenemos tipo de codificaciones, vamos también viendo punto y coma y demás. Listo, entonces vamos en siguiente, son 5 pasos. Vamos, por ejemplo, a insertar esta parte de aquí, no habría mucho problema. Por ejemplo, aquí tenemos coincidir con nombre, posición o ninguno. Tenemos en nombre, está muy bien. Vamos a siguiente y finalmente a final. Dice, fallo, existe un valor nulo, pero en este caso lo podemos ignorar, podemos poner sí y se creó correctamente la tabla. Ya. Entonces en este apartado, una vez creada la tabla importada, vamos a nuestra segunda parte, es cómo usar el query. El query, o más bien para realizar consultas, podemos nosotros, como en SQL, Postgres o el SQL normal, podemos nosotros utilizar una serie de comandos para poder consultar a nuestra. Por ejemplo, tenemos select, por ejemplo, select, select. Vamos a poner el asterisco para seleccionar todos nuestros campos from y nuestro archivo 01. ¿Listo? Punto y coma. Y podemos seleccionarlo como mouse y vamos a correr. Aquí nos pide de dónde está, porque recuerden que hay 3 bases de datos. La que nosotros usamos es la base de datos 2. Listo, y aquí tenemos nuestro archivo cargado y demás. Nosotros podemos utilizar los recursos que aprendimos en SQL Developer, Postgres, SQL y demás. Incluso el Access tiene acceso a estos tipos de comandos. Por ejemplo, nosotros podemos ocupar cálculos aritméticos, concatenación de textos, condiciones. Y por ejemplo, veamos alguna condición. Recordemos que en Select nosotros podemos seleccionar todos los campos con el asterisco. Pero como ya lo hicimos, vamos a tomar solo fecha de facturación para ejemplificar esto. Listo. Entonces, podemos. Y nosotros solo nos va a dar la fecha de facturación. Podemos también añadir con comas, por ejemplo, campo que se llame pago. Y tenemos pago. Listo. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar todos los campos y vamos a empezar a utilizar las consultas. Por ejemplo, yo tengo y puedo usar where, por ejemplo, donde la condición, por ejemplo, que sea cliente 2, ejemplo, cliente 2,
Ajá. Es igual, entre comillas, simple nada más, cuando se trate de, de, de texto. Por ejemplo, yo pongo regular, tal como está en, en cliente 2 y nos arroja solo cliente regular. Por ejemplo, si yo quiero también una condición que ponga and, quiero que me aparezca cliente 2 y que las ventas, por ejemplo, las ventas netas sean iguales a, puede ser 54. Punticom puede ser, para especificar que se terminó la hora y nos da que solo tenemos una venta neta. Pero ¿qué pasa si es que yo ya empiezo a utilizar operadores de comparación? Por ejemplo, puedo usar menores que 54. ¿Cuántos tenemos? Ahora vemos que los valores de ventas netas es menores que 54. También podemos poner menores o iguales, poniendo la condición igual también. Y también los valores que son menores o iguales a 54. ¿Listo? Podemos también poner distinto. Por ejemplo, distinto se pone con un menos y un más. O también el signo de admiración y el igual. Entonces aquí nos da que todos los valores, pero que sean distintos de 54. ¿Listo? También tenemos aquí conjuntamente con un valor lógico, add. También podemos poner or not y demás, tal como se ha hecho en el SQL, en el Postgre. Listo, también podemos tener datos entre, por ejemplo, yo puedo poner ventas netas, por ejemplo. Ventas netas. Puedo poner between entre los valores. No hace falta que lo pongamos en mayúscula, pero yo lo estoy colocando solo para ejemplificar. Ventas netas, por ejemplo, entre valores de cuánto yo quiero, entre valores de 40, tengo que poner and y, por ejemplo, 54, por ejemplo. ¿Qué todo va a ser? Lo que me va a dar en ventas netas es de valores de entre 40 y 54. Si vemos, no pasa nadie de 54 ni es menor a 40. Puedo también poner otra condición, por ejemplo, and puede ser pago, por ejemplo, pago igual con ninjas simples, eso es lo más importante, Lisa, por ejemplo. Y nos da que ninguno tiene entre esos valores. Perdón. Aparentemente, claro está, porque es posible que si es que se escribió mal, ejemplo, Visa, esté todo en mayúscula, no haya aceptado. Entonces damos de nuevo y vemos que existen dos. Están entre 40 y 54 y se pagó con Visa. Así mismo podemos ir viendo las necesidades que tenemos como código de forma de pago, sexo, código masculino, código de sexo, código de estado civil, edad. ¿Ya? Entonces también podemos utilizar el IN. Por ejemplo, en vez de ventas netas, yo voy a seleccionar con IN, por ejemplo, IN, valores no entre, sino seleccionados. Puede ser ventas netas de 32, 54, 60. Entonces eso es lo que me va a dar esos valores. 54, 32 y 60. No más, no menos. Solo quiero esos valores. ¿Listo? Entonces, también así podemos ocupar like, por ejemplo, para poder obtener las características de alguna tabla. Entonces, por ejemplo, podemos usarlo en pago, por ejemplo. Tenemos pago, like, por ejemplo, entre comillas simples, perdón, comillas simples. Tenemos, puede ser que empiece con, veamos, quiero ver, para poder ejemplificar,
nacional y no tengo más, pero puedo tal vez utilizar aquí. Aparentemente no, pero podemos utilizar el line para que sepa qué valores puede empezar o puede terminar. Por ejemplo, yo quiero que sea con V y que me dé todas esas palabras que empiecen con V, por ejemplo. Entonces, en este caso solo me va a dar visa con el like. También podemos obtener, por ejemplo, al terminar con N, poniendo después el signo del porcentaje, y no me da ninguno aparentemente. Listo, también puedo probar con, por ejemplo, con que me dé Discover o cualquier otra que tenga. También podemos hacer operaciones básicas. Por ejemplo, listo, también tenemos algunas operaciones. Por ejemplo, voy a seleccionar pago que sea mayor, menor a 50. Y también podemos ordenarla por ordenarla dependiendo de alguna característica que tengamos. Por ejemplo, puedo ordenarla de forma por el sexo, por ejemplo. Tiene de forma de carácter, entonces por eso es que no puedo hacerlo. Entonces aquí me da ventas netas menor a 50, lo que me da menor a 50 y ordenado por sexo. Si nos damos cuenta, tenemos femenino, femenino, femenino y al final masculino. En introducción a cómo utilizar el query, recordemos que es lo más parecido al... Entonces eso es todo por esta clase.